Hermanos, muy buenas tardes, ya casi noches, ¿verdad? Con estos nuevos horarios. Sea usted bienvenido a este espacio de Ministerios Voz que Clama. Recuerde que los miércoles son días de fundamentos de la fe, fundamentos de la fe. Recuerde que todos los miércoles nos vemos aquí a las 6 de la tarde para estudiar la palabra del Señor. Hoy iniciamos una nueva lección hablando acerca de la obra de Cristo. Y vamos a introducir el día de hoy unos temas generales acerca de la obra de Cristo, y posteriormente la siguiente semana, si Dios lo permite, vamos a estar viendo las funciones de Cristo por separado. Sea usted bienvenido, saque su Biblia. Les saludamos en el amor de Cristo a toda la audiencia digital, y a la clase presencial saludamos. ¿Cómo estamos? Bien. Que se escucha aquí las 200 personas, ¿verdad? Maravilloso. Y hoy pues bueno, 2000, ¿verdad? Hoy pues gozamos la bendición de ser huéspedes, ¿verdad? De nuevos espacios que amablemente pues nos han brindado un hogar que abre sus puertas, abre su corazón, su intimidad, ¿verdad? Para recibirnos. Gracias, mis hermanos, gracias por recibirnos en su casa. El Señor les bendiga. Y pues si usted también desea tener un estudio en su casa, ya lo sabe, comuníquese con nosotros y con mucho gusto nosotros vamos para allá a su casa, damos estudio, transmitimos desde su casa. Concédase y conceda la bendición a su familia de participar en el extendimiento del reino. Sea usted bienvenido. Vamos a mandar nuestras ligas, saque su Biblia, vamos a compartir en la página, vamos a compartir en los perfiles. Usted también apóyenos compartiendo con sus amigos, con sus familiares, y pues también a nuestros amigos y hermanos en WhatsApp, ¿verdad? Le platicaba con mi hermano, pues estamos viviendo tiempos diferentes, ¿verdad? En los cuales, pues bueno, ¿qué haría Pablo, no? ¿Qué haría Pedro? ¿Qué haría Lutero? Pues adaptarse, ¿verdad? A estas nuevos recursos que estamos teniendo, que pues son una bendición, ¿verdad? Para nuestros tiempos son una bendición. Comuníquense también si se está escuchando bien el audio. ¿Sí? ¿No hay problema? Perfecto. Ya lo revisé, está bien. Perfecto. Lo vamos a compartir. Ahí vamos. Aguánteme tantito. Si usted quiere también visitarnos, y digo yo visitarnos como si fuera mi casa, ¿verdad? Bueno, ya me estoy tomando esa licencia, hermana, ¿eh? Ya me estoy tomando esa licencia. No diga que no. Si usted quiere acompañarnos en el estudio presencial, nuevamente escríbanos. Estamos muy cerca de usted, más cerca de lo que usted cree. Entonces, pues bueno, si nos quiere acompañar, pues va a ser una gran bendición recibirle y verle. El estudio digital está padre, nos gusta y todo, está muy bonito, pero ¿sabe qué? Es más padre el presencial. ¿Sí o no, clase? Sí, claro que sí, claro que sí. Dice mi hermano, aquí las herejías se escuchan más cerca, ¿verdad? Se escuchan surround. No es cierto. No es cierto. Nos aplicamos al texto, ¿verdad? Dejamos que la escritura hable. Yo nada más aquí soy el vocero. El Señor es el que habla en esta sesión maravillosa de estudio. Y pues bueno, ya han sido compartidas nuestras ligas a través de nuestros recursos. Compártalas usted también. Y le voy a pedir por favor que me acompañe al texto de Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, el gran capítulo hablando acerca de la resurrección de los muertos. Primera a los Corintios, capítulo 15. Y vamos a estar examinando, vamos a mirar hoy como lectura inicial, antes de orar para iniciar esta clase, vamos a mirar, por favor, primero los Corintios 15, versículos 3 y versículos 4. Lo vamos a leer y vamos a encomendarnos al Señor en oración. Dice así el texto, sígame con su vista. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme
a las Escrituras. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mis amados, esta es la palabra de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por permitirnos la dicha, la bendición, el privilegio, Señor, de estar reunidos, de estar congregados en este hogar, Señor, que tú has dispuesto el corazón, la voluntad y este espacio de habitación, Señor, este tabernáculo de gracia, Señor, para que podamos, Señor, estar aquí un par de horas, Señor, meditando en tu palabra, como en aquellos días de la primera iglesia, Señor, que se reunían en las casas y compartían la doctrina y el gozo y el pan, Señor, con gratitud. Permítenos vivir esos días aquí, Señor, todos los miércoles, Señor, y todos los días que tú dispongas, permítenos gozar de esa experiencia. Te doy gracias por cada uno de los reunidos aquí, de los que están por reunirse. Te pido, Señor, que seas con nosotros, Señor. Te pido también que tu gracia se extienda, Señor, hasta todos los confines, Señor, que tú quieras que sea escuchada tu palabra. Ahí, Señor, donde se dé un clic, ahí donde se comparta, ahí donde se quiera escuchar tu voz, ahí, Señor, esté esta transmisión, que ante todo apuntamos, Señor, a que tú seas conocido, escuchado, glorificado, creído. Y, Señor, ayúdame, Señor, en mis flaquezas, en mis pobrezas, en mi incapacidad humanamente hablando, Señor, para que yo pueda ser un canal, Señor, de bendición a otros, Señor. Tú has escogido de lo vil y no menospreciado. Ese es claramente el testimonio, Señor, de que no está el poder en el sembrador, sino el poder está en la semilla. Señor, nos encomendamos a ti en este estudio y nos ponemos en tus manos. Sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón delante de ti, por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien, pues le damos gracias a Dios por este espacio. Y bueno, vamos a mirar ahora la lección número 5. Qué bárbaros, ya vamos en el 5, pero no se emocionen, son 13 clases, son 13 lecciones. Entonces vamos prácticamente pues a medio camino, casi, ¿verdad? Y en este estudio que hemos estado viendo de fundamentos de la fe, pues he tratado de no solamente ver lo que está en el material. Recuerde que el material que estamos viendo de fundamentos de la fe, usted lo puede conseguir en su librería de confianza, en su librería más cercana, o contáctese con nosotros, igual también se lo hacemos llegar sin problema, ¿verdad? Realmente pues el costo es verdaderamente simbólico. Muy bien. Y en este estudio pues hemos visto lección tras lección tras lección. El material es sumamente sencillo, pero me ha interesado mucho el hecho de poder enriquecerlo con más aportes, no solamente de la doctrina, sino también de la propia escritura, y el poder nosotros darnos el tiempo de meditar, de reflexionar acerca de las escrituras. Muy bien. Pues vamos a ver, el texto que acabamos de leer nosotros forma parte del capítulo 15, como les decía, el gran capítulo de la resurrección. Pablo le escribe a la carta a los Corintios, una de las iglesias pues más complejas, más difíciles, hablando acerca de iglesias problemáticas. No hubo ni una sola en el mundo antiguo que no tuviera problemas. Las iglesias no son perfectas, pero son santas porque son apartadas por el Dios Santo. Pero ciertamente mientras esté aquí la iglesia va a lidiar con sus problemas, con el pecado, con la carnalidad. Eso fue con lo que lidió la iglesia a los Corintios. Tanto fue así que Pablo tiene que escribir no solamente una carta, sino dos cartas. La primera es una carta muy dura, es una carta de choque. Es una carta en la que Pablo va a estar combatiendo el sectarismo, la división, la inmoralidad. Va a estar combatiendo incluso el sentimentalismo, ¿verdad? Va a estar combatiendo muchas cosas en particular. Había dudas acerca del matrimonio. Recordemos que pues venían de un trasfondo cultural pagano,
y tenían dudas, ¿verdad? Había muchas cosas complejas en la iglesia de Corinto, cuestionaban a Pablo acerca de su apostolado, había falsos maestros en la iglesia, incluso, digo, es un tema que está ahí en las escrituras, yo no me lo inventé, pues la iglesia de los Corintios, de hecho, no quería apoyar a Pablo en sus necesidades materiales. Pablo tiene que escribir al respecto acerca de esto. Y llega al capítulo 15, después de hablar acerca del orden que tiene que haber en la iglesia para la manifestación del Espíritu. Y el capítulo 15 trata un tema de controversia que empezó a surgir en aquellos días, que todavía al día de hoy sigue surgiendo, acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cristo resucitó? ¿No resucitó? ¿Cómo será la resurrección? Había controversias en aquellos días. Y Pablo introduce, hablando acerca de esta doctrina, voy a leer el versículo 1, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Note por favor los verbos. Dice que el evangelio les fue predicado, dice que el evangelio lo recibieron y dice que el evangelio, ¿qué? Que han perseverado en el evangelio, ¿verdad? Esto es muy importante. El evangelio tiene que ser predicado, el evangelio tiene que ser recibido, el evangelio se tiene que perseverar en él, ¿verdad? No solamente es decir, bueno, ya creí en el año 1980 y tantos, ¿verdad? Dije amén, sí, Señor Jesús, y pues ya, ¿no? No, tenemos que perseverar en el evangelio todos los días. Pablo dice en el versículo 2, por lo cual asimismo, otro verbo, está en imperativo, lo cual significa que es una orden. No se me duerma clase, vamos a estar participando, ¿verdad? Ya sabe que aquí vamos a estar participando. Al ratito vamos a estar conviviendo un poquito, así que no se me duerma, por favor. Tiene la autoridad pastoral, aunque esté lejos, tiene la autoridad pastoral de despertar a su hermano, a su hermana, ¿verdad? Aquí le voy a decir a tu papá que sí, ¿no? Una chancla santa, ¿verdad? Para que no se me duerman, ¿verdad? Observe por favor el imperativo, dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Fíjese lo que está diciendo aquí Pablo. Y esto no lo escribí yo, no me lo inventé, no es una doctrina rara. Aquí está, dice, si retenéis la palabra que os he predicado, nosotros podemos... No estoy diciendo que podemos dejar de ser salvos, pero una evidencia de que somos salvos es que perseveramos y retenemos la palabra. Pablo está diciendo claramente aquí en la cual perseveráis y está diciendo si retenéis. Está planteando un cuadro comparativo, un planteamiento hipotético. Si retienes la palabra, eres salvo. Si tú retienes la palabra, y la palabra retener nos habla de este esfuerzo, esta iniciativa, este ímpetu de, valga la redundancia, perseverar, echarle ganas, ¿verdad? Como dirían en buen mexicano, pues sumarle, ¿verdad? Esfuerzo. Sí, Dios ha hecho ya todo, la obra ya la ha hecho, es lo que vamos a hablar en estas próximas sesiones, pero yo tengo que hacer mi parte, ¿verdad? Y mi parte pues implica disponerme a perseverar. ¿Quién pone ese espíritu? ¿Quién pone ese ímpetu? El Espíritu Santo, pero yo tengo que cooperar con él, ¿verdad? Entonces dice, si retenéis y perseveráis, sois salvos. Si no, está haciendo una hipótesis negativa. Si no, ¿qué dice? Creísteis en vano. Cuando nosotros decimos que algo es en vano, ¿qué significa? Por acá. Pues no sirvió de nada, ¿verdad? En vano, ¿verdad? En vano, cuando los muchachos van a la universidad, que logran entrar a la universidad, que hacen el examen, que pasan, que entran, pero no entran a clase. Y uno diría, oye, pues en vano tu esfuerzo, ¿verdad? En vano tu examen. Si no quieres ese lugar, pues dáselo a alguien más que sí lo quiera, ¿verdad? Entonces, en este sentido, Pablo claramente, fíjense, quizás estoy poniendo una comparación muy terrenal, muy mundana, ¿no? Hablando acerca de un lugar en una universidad, en una casa de estudios, pero tenemos nosotros un lugar en la mesa de las bodas del Cordero. Nosotros tenemos un lugar de privilegio que no nos ganamos nosotros, sino que nos fue dado por gracia.
La pregunta es, ¿fue en vano? ¿O sea, estamos ocupando una silla de salvación en vano? No, pero dígalo con fe. No estoy ocupando una silla en vano. Yo en vano. No lo está escuchando en vano. El ya escuchar lo hace responsable y usted tiene que responder acerca de eso. Así que ya no puede hacerse como que, ya no puede hacerse el sordo. Usted ya escuchó, ya usted va a dar cuentas, no a mí, al Señor. Dice, si no creísteis en vano. Y Pablo aquí utiliza una expresión maravillosa y rica. Preste mucha atención. Pablo está dando una razón. Cuando usted escucha la expresión por qué, junta, nos está dando una razón. Cuando usted escucha el por qué separado, está haciendo una pregunta de una razón. Y aquí Pablo está diciendo, bueno, ¿cuál es la razón? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué significa esto? Pablo no ha enseñado, Pablo no ha impartido una enseñanza que él se inventó. Estoy leyendo un libro que creo que les compartía por ahí, les recomiendo por favor, del doctor César Vidal, Pablo Apóstol de las Naciones, o Apóstol a las Naciones, y el hombre es una eminencia. Pero lo cierto es que en el mundo antiguo se piensa, bueno, en algunos rabinos pensaban que Jesús pues era solamente un maestro más, ¿verdad? Y varios autores posteriores plantean que Pablo pues realmente es el fundador del cristianismo, ¿verdad? Porque pues bueno, él escribe prácticamente más del 80% del Nuevo Testamento, pero realmente ni Pablo ni Cristo son fundadores del cristianismo. La realidad es que la verdad bíblica viene desde la eternidad. No se fundó una religión. Eso es muy importante tener eso presente. Pero a lo que voy es esto. Pablo no está diciendo, bueno, yo no les he enseñado algo que yo me inventé. Les estoy enseñando algo que yo recibí. La pregunta que yo quiero que nosotros nos hagamos es, ¿estamos enseñando lo que hemos recibido? Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que hemos recibido? Y ahí vamos a empezar a... Déjame echarme un buche de agua, hermana, porque si no, ahorita me voy a empezar a enroscar. ¿Qué es lo que hemos recibido? Yo creo, y no voy a dejar usted mentir, yo siempre lo he dicho y el Evangelio es muy claro. Seremos conocidos por nuestros frutos. Si tú quieres conocer el resultado de algo, tienes que mirar su fruto, ¿verdad? El origen. Yo no le puedo pedir un manzano que dé sandías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es su naturaleza. La semilla, si usted planta aguacates, ¿qué es lo que usted espera obtener? Aguacates, ¿verdad? Porque pues cómo va a ser el guacamole, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la salsa? Pero la realidad aquí es que creo que muchas veces el tristísimo, y voy a utilizar una expresión un poco ruda, patético resultado, el carnal resultado que hoy hay en las iglesias es porque lo que han sembrado no es esto. Vas a cosechar carne, y el evangelio es muy claro, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Jesús se lo dice a Nicodemo, ¿verdad? Por eso la insistencia, os es necesario nacer de nuevo. El gran problema del cristianismo, de la cristiandad de nuestro tiempo, es que ha recibido una semilla, sí, pero ¿de qué calidad? Ha recibido una semilla, ¿cómo es maíz? ¿Cómo es el transgénica? ¿Verdad?
ha recibido una semilla entremezclada con filosofías humanas, paganas, carnalidad, emocionalismo, muchas cosas que no son bíblicas. Y lo que nosotros debemos de sembrar es Biblia pura. Nosotros debemos de sembrar el evangelio puro, como está escrito, como está revelado. No lo que yo creo, no lo que yo pienso, no lo que yo supongo, no lo que yo siento. Jamás usted va a escuchar a Pablo diciendo, es que yo siento de parte de Dios. Jamás. Él siempre va a decir, conforme a las Escrituras. La pregunta que yo quiero que nos hagamos es, ¿qué hemos recibido? ¿Cuál ha sido la calidad del evangelio que hemos recibido? No me respondan. ¿Ha sido una buena semilla? ¿Ha sido una semilla extraña? ¿Qué ha recibido? Yo sé que todos nosotros, y no me va a dejar mentir, no diga amén, para no balconear a nadie. Yo sé que todos nosotros cuando llegamos a la fe, dijimos amén a muchas cosas y asentimos y creímos porque confiábamos en las personas que nos dieron ese pan. Pero conforme vamos caminando en la fe, conforme vamos creciendo en madurez y el Espíritu Santo en su gracia nos va iluminando, vamos empezando a leer las Escrituras y, ah caray, ah caray, ah caray, ah caray, como que esto no es bíblico. Como lo que está haciendo aquí la iglesia o el pastor, o lo que estoy haciendo yo, muy importante, o lo que está haciendo mi hermano, mi hermana, o mi congregación, o el diácono, o el anciano. Empezamos a mirar nuestra vida por el filtro, el único filtro que debe de ser filtrado, que es a través de las Escrituras, y nos empezamos a dar cuenta de ¿qué? Pues de que nos enseñaron, nos dieron lo que ellos recibieron. Quizás lo que ellos recibieron estaba también maltrecho, y lo que ellos nos dieron estaba también maltrecho. Teléfono descompuesto. Exactamente, teléfono descompuesto. Voy a escribir una nota, un artículo que se llame Teléfono descompuesto acerca de la herencia de la mala doctrina heredada. Así es. Ahí luego te paso a ver que me baje la musa. No es cierto, no. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Nosotros a veces cargamos con una herencia doctrinal que está mal. Y probablemente no es una herejía totalmente. Probablemente sí. Pero a veces está trastocada. Está un 50-50, está un 70-30, está un 80-20, pero no es 100% puro. ¿Me explico? Entonces la pregunta que debemos hacernos primeramente es, ¿qué es lo que hemos recibido como enseñanza, como doctrina? Pablo es lo que está diciendo aquí. Yo no les estoy dando algo que yo me inventé. Lo que yo recibí es lo que yo les he enseñado. Y la pregunta, ¿cuál sería, mi hermano? Pues, ¿qué es lo que recibió Pablo, verdad? Pablo nos dice, yo les he enseñado lo que recibí. Ah, bueno, muy bien, Pablo, felicidades. ¿Pero qué recibiste tú? Ah, muy bien. Pues lo que Pablo aquí nos está diciendo, lo que yo recibí, y pone ahí 2 puntos. ¿Qué es lo que Pablo recibió? Bueno, esta es la enseñanza, que Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Amén. Carlos H. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dice, mi teología se resume en 4 palabras. Cristo murió por mí. Maravillosa tesis del príncipe de los predicadores. Esto es muy importante porque esta sola frase condensa una teología potente. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo, la palabra Cristo significa el ungido. Cristo, el enviado de Dios, el siervo de Jehová, murió. No estaba en coma, lo vimos la semana pasada, no estaba dormido, él murió. Al morir estamos implicando que él fue ¿qué? Bueno, resucitó. Pero al morir, ¿qué estamos implicando? Que era humano. Exactamente. Cuando nosotros decimos que alguien muere, pues estamos hablando principalmente de que pues, era un ser humano. ¿Por qué? Porque nació y también como ser humano murió. Cristo murió. Esto nos está hablando de su encarnación, de su humanidad, ¿verdad? Cristo murió. Ahora, ¿cuál fue la razón de su muerte? Por nuestros pecados.
Me parece muy interesante porque está hablando en plural y está diciendo nuestros pecados, está hablando a un título personal, nuestros pecados. Él murió por tus pecados, por tus pecados, por tus pecados, por tus pecados, por mis pecados, por sus pecados. ¿Sí, usted? Que está haciendo cara de, no, yo no soy pecador. Claro que sí, murió por tus pecados, murió por nuestros pecados, siendo Él el justo, el santo, el Cordero de Dios, murió por nuestros pecados. Pero me encanta la siguiente expresión. Esto me sigue cautivando hasta el día de hoy. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué dice ahí? Conforme a las Escrituras. Ahorita vuelvo ahí. Ahorita vuelvo ahí. Me recuerdan, por favor, que regrese esa parte. Vamos a mirar el versículo 4. Dice, que Cristo murió por nuestros pecados. Versículo 4 y dice, y que fue sepultado y que resucitó, amén, al tercer día. Entonces Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Qué dice? Conforme a las Escrituras. Voy a regresar ahí. ¿Qué significa esto? Cuando dice conforme a las Escrituras, ¿qué es lo que está implicando? Que ya estaba escrito desde... Exactamente. Así de simple y de sencillo, así de potente y resonante, así de eterno e inmutable. Cristo murió, fue sepultado y resucitó, y todo lo hizo para nuestra salvación y para la gloria de su nombre. Pero eso no fue el plan B, no fue porque, ay, se chispoteó, bueno, Adán, bueno, Eva, bueno, pues vamos a ver qué hacemos. No, o sea, no hubo un plan B. Nuestro Dios no es alguien que esté jugando, volado con el universo, jugando a los dados. Él tiene un plan. Si no, no es Dios. Lo vimos en los atributos. Él es soberano, Él es omnisciente, Él es omnipotente. Él no está viendo a ver qué pasa con tu vida. Él ya tiene claro para dónde va la cosa. Y acerca de la obra de Cristo, eso ya estaba escrito. Eso ya estaba delineado. Eso ya estaba planeado. Todo pasó de acuerdo al plan. Juan capítulo 10, el Señor Jesús dice, nadie me quita la vida, sino yo mismo la pongo para volver a ¿qué? A tomar. Eso significa que incluso en su muerte el Señor Jesucristo es soberano. Y cuando hablamos de que alguien es soberano, pues hablamos de que es el qué. El patrón, el dueño, el que manda, el que dice para dónde va la cosa, ¿verdad? Entonces, en este sentido, me encanta esta expresión conforme a las Escrituras, porque todo se hizo alineándose a la palabra. La pregunta que yo también quiero hacerle es lo siguiente. ¿Usted vive, cree, camina, se mueve conforme a las Escrituras o conforme a su pensar, su opinión o lo que dice este mundo? Me encanta porque Pablo lo que está diciendo es, yo creo en esto, porque eso está conforme a las Escrituras. Yo le quiero animar a una cosa, si lo que le dicen, lo que le enseñan, lo que le predican, lo que le testifican, no está iluminado por las Sagradas Escrituras, deséchelo. Así de simple y de sencillo. Si yo en algún momento les digo algo que no está aquí contenido en los 66 libros de las Sagradas Escrituras, tienes todo el permiso para decirme, cállate, hermano. Si no está en las Sagradas Escrituras, no debe de ser predicado, no debe de ser enseñado. La pregunta es, ¿eso es lo que pasa en la iglesia de hoy? No. En muchas no. No. Pesa más lo que dice el pastor, lo que dicen los líderes, lo que dicen autoridades, personas, humanos, sentires, sueños, visiones, etcétera. Pero, ¿qué es lo que está aquí? La palabra de Dios. Y Cristo murió, dio su vida para que esto se cumpliera. Fíjate el nivel de importancia que tiene la Sagrada Escritura. Y Él se fue sepultado y resucitó conforme a la Escritura. Ahora, si tú y yo queremos conocer cabalmente la obra de Cristo, nosotros tenemos que ir a la Sagrada Escritura. No me gusta hacer esto, pero es mi deber hacerlo. El día de ayer, no fue el de, bueno,
no voy a decir el día, pero es que es muy triste. Y platicaba con mi esposa acerca de esto porque los ministros o los que se dicen ahora ministros no le tienen ningún respeto al púlpito. Pablo está diciendo, yo le estoy enseñando lo que yo recibí está conforme a las escrituras. Lo que yo recibí no fue una doctrina que me impuso mi pastor, me impuso la iglesia, la denominación, el seminario. A mí no me dijeron, tienes que predicar esto. No. Pablo estaba enseñando lo que estaba conforme a las escrituras. Y Pablo pues no era precisamente un novato. Pablo era un fariseo. O sea, imagínese nada más sentarse a predicarle a Saulo de Tarso, el fariseo, y decirle, las escrituras dicen, no, pues si él ya sabía. El punto es que todavía no le bajaba de acá a acá. Todavía el Señor no lo había bofeteado en su orgullo. Pero cuando lo hizo, Pablo fue un hombre cautivo, su conciencia estaba cautiva de la palabra de Dios. Y él rindió todo su orgullo académico para rendirse a Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque escuché hace poco, muy recientemente, a un pastor en un estudio vespertino, y toda la charla, toda la meditación del estudio fue leer un cuento. Se puso a leer un cuento. Y yo que lo estaba escuchando digo, bueno, ¿y cuándo vas a sacar la Biblia, hermano? Digo, yo no me meto, ¿verdad? Ahora sí que, pues, muy tu asunto, ¿no? Tú le vas a responder al patrón, ¿no? Pero, y platicaba con mi esposa triste, frustrado, porque digo, bueno, esa es la calidad del respeto que le tienen a Dios y a las Escrituras. O sea, aquí hay historias. ¿Quieres contar una historia? Aquí hay muchísimas. ¿Quieres contarle historias a tus hijos? Aquí hay muchas. Que les van a traer mayor provecho que contarles cualquier otra historia que puedan escribir los hombres. El nivel de desprecio, ignorancia, repudio, no creen que esto sea suficiente. Por eso dicen, pues anda, voy a ver qué encuentro en internet, voy a ver qué busco, qué cuentito para entretener a la gente. Cuando no les han contado la historia, como dice el himno, oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida, ¿verdad? Cuán grato es esta historia, mi tema allá en la gloria, ¿verdad? Esta es la gran historia que nosotros debemos conocer. Aquí está lo que usted debe conocer, aquí está. Y eso fue lo que Pablo les estaba diciendo. Yo les estoy compartiendo lo que yo recibí está conforme a las Escrituras. ¿Y las Escrituras qué nos dicen? Las Escrituras nos dicen que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados, dice 1 de Pedro 2:24. Esa es la historia que nosotros estamos contando, la obra de Cristo. Cuando nosotros vamos a servir, cuando nosotros vamos a predicar, cuando nosotros vamos a cantar, no se trata de que te conozcan a ti, que te escuchen a ti, que te aplaudan a ti. Se trata de que conozcan la obra de Cristo. Lo que tú vas a compartir, lo que tú has recibido y lo que tú vas a compartir, tiene que apuntar a Cristo y tiene que exaltar las Escrituras. Mis amados, nosotros tenemos una gran necesidad de la obra de Cristo. La humanidad tiene una gran necesidad de la obra de Cristo. Acompáñeme por favor a la carta a los Romanos, capítulo 3, versículos del 10 al 12. Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12. Pablo está escribiendo también esta carta a los Romanos, donde, permítame decirle a usted, si no ha leído la carta a los Romanos, quiero animarle a que no termine el año sin leer la carta a los Romanos.
En la carta a los romanos se encuentra lo que es literalmente la doctrina de la salvación. Si usted quiere saber cuál es el proceso de la salvación, tiene que estudiar Romanos. Para poder entender la obra de Cristo en la salvación, tiene que leer Romanos. Esta es la magnum opus, la obra maestra del apóstol Pablo. Y él escribe citando el Salmo 14, versículos del 1 al 3, y voy a leerse el del versículo 9. Dice, Romanos 3:9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, ¿qué dice? Que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. ¿Por qué necesitamos nosotros la obra de Cristo? Porque todos estamos bajo pecado. ¿Cuál es el testimonio de esto? Está escrito, dice el versículo 10. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Qué parámetro, qué escenario tan desolador, ¿no lo cree? Sí. Hay una disciplina humanística, pero una disciplina teológica que se conoce como la antropología. ¿Ha escuchado usted esta expresión, la antropología? Bueno, la antropología es la disciplina que se encarga del estudio del hombre, ¿verdad? Y este estudio, pues casi siempre se enfoca mucho a la cuestión cultural y a muchas cosas de este tipo, pero déjame decirle que la antropología no nació en las universidades fruto de la filosofía. La antropología nació de la teología. De hecho, la teología se le conoce como la reina de las ciencias. El estudio de Dios se conoce como la reina de las ciencias. Y de la teología sistemática se subdivide en varias ramas y una de ellas es la antropología, el estudio de la doctrina del hombre. ¿Por qué? Porque tú no vas a conocer al hombre si tú no conoces al creador del hombre. Y la antropología bíblica, la antropología según la teología, pues es una antropología que nos presenta, como lo acabamos de leer, pues un escenario desolador. ¿Qué es lo que está diciendo Romanos 3 del 10 al 12? ¿Dice algo halagador acerca del hombre? No. No. Dice Romanos 3 del 10 al 12 que el hombre es culpable de 6 cosas. ¿Cuáles son? Léanlas ahí. Mi hermana, ¿qué es culpable de qué? No hay justo, ¿ok? ¿Qué más? No hay quien entienda. No hay quien entienda, ¿ok? No hay quien busque a Dios. No busca a Dios. Mi hermano acá, ¿qué más dice? No hizo nada lo bueno. No hace nada bueno. ¿Qué más dice mi hermana? No hay uno. Falta algo más por ahí. Todos se desviaron, ¿verdad? Isaías 53 dice que todos se descarriaron como ovejas, ¿verdad? ¿Qué más? Uno más. Dice que se hicieron inútiles. Se hicieron inútiles, ¿verdad? Son 6 cargos que el martillo... Imagínese cuando usted lea Romanos, para hacerle un ejercicio, quiero invitarle a que lo lea. Consígase una versión traducción al lenguaje actual, nueva traducción viviente, Dios habla hoy, y váyala comparando. Y léalo, le hago esa invitación. Pero si usted quiere ayudarse para poder entender esto, se ha visto estas películas de La Ley y el Orden, estas series, que están en un juicio y se levanta el fiscal y presenta pruebas y está un jurado. Cuando usted lea la carta a los romanos, piense en eso. Piense en un jurado, piense en un juicio. Está el juez, el jurado, el abogado defensor, el fiscal inquisidor, y ahí están interactuando. Pablo está haciendo preguntas a sí mismo y está diciendo, ¿somos culpables nosotros que ellos? En ninguna manera. Y Pablo está en un diálogo jurídico altamente complejo, explicando la justicia de Dios en la salvación. Así que si usted va a leer Romanos,
Piense en un juicio y léalo en versiones amigables para usted, para que usted entienda eso. Cuando lo haya leído, va a caer de rodillas y va a contemplar la justicia de Dios en Jesucristo. ¿Por qué le digo esto? Porque el martillo del fiscal inquisidor está diciendo cuáles son los cargos de los cuales es culpable el hombre. Y dice que no hay en él justicia, no hay ninguno justo. Dice que no hay entendimiento en el hombre, no hay quien entienda. El hombre no puede entender, no quiere hacerlo. Dice que no busca a Dios, no hay ninguna iniciativa espiritual, santa, buscar a Dios. Oye, ¿y la religión? Sí, pero es una búsqueda impía. La idolatría es una búsqueda de Dios a su imagen y semejanza. Toda religión que no busca al Dios eterno es una idolatría. Y la idolatría, pues, es toda adoración que obstaculiza, toda cosa que obstaculiza nuestra adoración al Dios vivo y verdadero es idolatría. Sea lo que sea y llámese como se llame. La gente no busca a Dios. Busca a su Dios. Busca a sus dioses, sus ídolos, pero no busca a Dios. ¿Sabe por qué no busca a Dios? Porque sabe que con Dios las cosas son derechas. Claro, por eso siempre busca a dioses con los cuales puede negociar. Voy a poner un ejemplo un poco burdo. ¿Ha escuchado usted de las personas que juran? ¿Verdad? Que dicen, pues ahorita que me mudé, voy a la tienda a regresar el envase de la coca, porque me lo prestó el de la tienda. Le digo, señor, vengo a dejarle el envase de la coca. Y está una persona enfrente de mí y pues le pide su cervecita y el otro le dice, ¿no quieres? Le dice, no, es que ya juré. Y yo por avisar adentro así como de... Es cómico, nos reímos un poco. Trato de respetarlo, pero a final de cuentas, todos buscamos dioses con los cuales negociar. ¿Por qué? ¿En qué consiste el ir a jurar? Bueno, pues se están haciendo hasta tontos ellos, porque saben que luego piden permiso. ¿Me explico? Entonces, pues yo voy para no faltar el respeto a nadie, el santo de su preferencia, sí. ¿Verdad? El que hay en el catálogo de ese día. Y pues usted va y dice, bueno, ya no quiero tomar porque, pues, no sé, ya no me alcanza para las caguamas o no sé, las razones que tengan, ¿no? Y pues va y hace un juramento y creo que hasta un papelito o algo les cobran, no tengo idea, cada quien lo hace como quiera, ¿no? En fin, y luego, es que va a caer los 15 años de la niña. Sí. Y es que ahorita se viene el maratón, Guadalupe Reyes, y pues ¿cómo me lo voy a perder? Oye, Navidad, Año Nuevo, ayúdenme por favor, no sé, algo, Reyes, las posadas, lo que tú quieras y mandes, lo que ustedes quieran y manden. De fin de año Pero ¿cómo se llaman eso en términos así tajantes? Pretextos, claro. Pretextos. Porque si yo realmente quisiera dejar, lo dejo. Se acabó. Pero están buscando pretextos o argumentos mentales para decir, lo dejé de hacer porque estoy jurado. Sí. Pero lo voy a dejar, voy a poner una pequeña pausa en ese juramento, pues un ratito. Entonces, eso es idolatría. Porque al final de cuentas no dejo mi pecado o lo dejo tantito o negocio con mi religión para pues, ¿me dejas pecar tantito? Sí, ándale, ve. Me ha pasado con mis compañeros que están esperando el tiempo que ellos prometieron o juraron. Entonces, al otro día no van a trabajar porque están perdidos. Porque ya se acabó su tiempo, ya cumplieron el año o 2 años. La caducidad del juramento, del cupón. Se ponen 15 días y perdidos, ¿no? Pero ellos se sienten tranquilos porque ya cumplieron con esos meses que ellos juraron. Y lo vuelven a hacer. Y lo van a seguir haciendo. Claro, y vuelven ahí. Me encanta esta expresión, y digo me encanta, es un tono sarcástico. Ya cumplieron.
¿really? O como dirán los muchachos, ¿es neta? ¿En serio? ¿Ya cumplieron? Ciertamente no. Dice que todos se han desviado. Sí, por supuesto. ¿Nos hemos desviado de qué? Esa es una pregunta fundamental de la moral y la ética. Hoy la gente se pregunta, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? Ah, bueno, es que lo que es bueno para ti probablemente no es bueno para mí. Y lo que, ¿me explico? Ya lo correcto y lo incorrecto es subjetivo. ¿Eso qué significa? Que pues bueno, ya el blanco no es blanco. Esa mesa, pues, ¿de qué color la ves? Negra. ¿Sí me explico? Y pues, ¿quién dice que es negra? ¿O quién dice que es blanca? ¿O quién? Ah, pues, pues como yo lo veo y lo siento, pues así es. Y si así es, pues estás obligado a respetar que eso es así. ¿En qué clase de mundo estamos viviendo? Porque ya no quieren que exista la moral, ni quien le dé orden. Y tenemos un conflicto con la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad, ¿sabes a dónde nos apunta? Y sobre todo la verdad es un carril. Me encanta porque utiliza esta expresión Isaías 53. Dice que todos nosotros nos descarriamos. Y utiliza una expresión comparativa, ilustrativa, como ovejas. Pero dice nos descarriamos. ¿Qué significa descarriarse? Como para allá, para allá. Salirse del carril. ¿Verdad? Se salieron de un camino, de una línea que estaba, ¿qué? Fijada, delimitada, ¿verdad? Y esta humanidad es lo que ha hecho desde el huerto del Edén. No comas del árbol. ¿No quieres, Adán? Bueno. Una mordidita. Ese es el punto. O sea, la verdad, evadimos la verdad porque la verdad nos pone un camino, nos dice las cosas son así y si no te gustan, pues ni modo, así es la verdad. Claro, la ley, lo que dice el texto es que la ley nos dice el pecado. No robarás. ¿Por qué? Pues porque tienes ganas de robar, porque quieres robar. La ley nos confronta, por eso nos molesta, ¿verdad? Estaba publicando un video hace poco de un pastor, bueno, un hermano, no sé, desconozco, rural, que va pues, con sus bocinitas y su cajita y va predicando, y no sé, está en un camino rural y sale una persona y lo empieza a azotar con un látigo. Y le está diciendo, no te quiero ver aquí, no pases aquí, y lo empieza a azotar, y el otro pues dale, y le sigue predicando. Dice, no te estoy haciendo nada, estoy en la calle, no estoy entrando a tu terreno, o sea, yo puedo pasar lo que quiera. No, pues no te quiero ver aquí. Va, y le sigue, dale, azotando. Creo que está ahí en calzones este señor. O sea, yo creo que se levantó de su sillón, agarró el látigo, no sé, y le empezó a pegar. O sea, la verdad nos molesta. La palabra que te dice eres pecador. ¿Verdad? Por eso nos corren. Bueno, ya. En fin. Dice que se volvieron inútiles. ¿Eso qué significa? Cuando una persona es inútil, ¿qué significa, hermana? Sirve para nada. Sirve para nada. ¿Verdad? ¿Me estás oyendo? Diría por ahí, iba a decir la hermana Paquita, pero creo que no. Creo que no. Ni prima. Muy lejana. Rogamos que sí, le mandamos saludos. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Una persona inútil es una persona que no funciona, que no sirve, que no cumple, su propósito. Si yo compro una tele, pues es para ver mi serie, para ver las predicaciones y fundamentos de la fe. Pero pues si no enciende, si nada más se escucha y no se ve, significa que es un aparato inútil que no cumple su función y su propósito. Y la realidad es esta: el hombre sin Dios no puede cumplir su propósito. Es inútil, no sirve para nada. ¿Me estás oyendo? Con cariño, ella sabe que todo es con cariño y es para su bien. Y dice que nadie hace lo bueno. Y nuevamente la pregunta subjetiva es: ¿quién determina lo que es bueno? Porque pues puede lo que sea bueno para ti, no es bueno para mí, lo que es bueno... ¿Me explico?
A lo que voy es a esto, lo que es bueno es lo que dice Dios para nosotros. Pero pues si rechazamos a Dios, ¿cómo vamos a conocer lo que es verdaderamente bueno? Me encanta porque Pablo en el capítulo 15 a los Corintios, a las personas que niegan la resurrección les dice, bueno, si la resurrección no existe, está poniendo ¿cómo dicen por ahí? Un suponiendo, no un supongando, si acaso no hubiera resurrección, yo nada más quiero preguntar 7 cosas pregunta Pablo. Dice, bueno, si Cristo no resucitó, ¿dónde están tus muertos? Si Cristo no resucitó, ¿a dónde vamos a ir? Si Cristo no resucitó, ¿qué pasó con tus pecados? Si Cristo no resucitó, te vas a ir al infierno. Si Cristo no resucitó, o sea, y empieza a poner una serie de posicionamientos en los cuales, bueno, si Cristo no resucitó, lo único que tienes bueno, lo único que tienes de valor está en esta vida. ¿Es en serio? ¿Esta vida es lo único bueno que tenemos? ¿O sea, es en serio? Y lo digo con mucho cariño y mucho respeto. Dios nos da cosas buenas aquí, pero apenas son palidecen con la gloria que tenemos en Cristo. Esta vida no es nada. O sea, hay gente que dice, ¿en qué consiste la vida? Nacer, crecer, reproducirse y morir. Eso es la vida de mucha gente. Pero en Cristo, nuestra vida es más que eso. Así es, amén. Más que eso. Amén. Lo bueno tú no lo puedes conocer si estás lejos de Dios. Así de simple y de sencillo. Hay un canto creo por ahí que dice que todo lo bueno viene de Dios o todo lo bueno procede de Dios. Algo así, ¿no? Todo lo que Dios hace es bueno. Es decir, que es para nuestro bienestar. Entonces la necesidad que el hombre tiene acerca de Cristo es muy grande. Es muy grande. Romanos 3:23 suma y engloba el gran problema. Y dice el texto, por cuanto todos, ¿qué dice? Pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, en resumen, lo que dice es, todos, y cuando dice todos, implica ¿qué? Toda la humanidad pasada, presente y futura. Toda la humanidad de todos los tiempos, todos pecaron. Pecaron, es una realidad. ¿Y cuál es la consecuencia? Y están. Nota por favor que no dice estuvieron, no dice que estarán, sino dice están. La humanidad hoy, en este preciso instante, está sin Cristo, la humanidad pecadora, la humanidad alejada de Dios, la humanidad culpable de estas 7 cosas, de estas 6 cosas, está, ¿qué dice? Destituida. La expresión destituida es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Cuando alguien es destituido, ¿en qué contexto se usa esta expresión? Ok, lo sacaron de algún lugar. Ok, vamos caliente, cerca, al punto que los quiero llevar. ¿A quién se destituye? ¿Qué significa destituir? O de un cargo. Sí, lo quitan de un cargo, ¿no? Ok. De un poder. O sea, yo no utilizo la expresión destituir nada más porque sí. Destituir no es salir, ¿verdad? Yo no digo, me destituí de la casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene que ver con eso. Destituir tiene que ver con ¿qué? Con nuestra posición delante de Dios. ¿Ha escuchado usted, por ejemplo, fue destituido el ministro tal, fue destituido el director de esta escuela, fue destituido de su cargo? Siempre la expresión destituir está relacionada a un cargo, una responsabilidad, una dignidad. Entonces, en este particular caso, la expresión están destituidos. ¿Eso qué significa? Que la humanidad, mis amados, no fue creada para la muerte, no fue creada para la destrucción, no fue creada para el pecado. Ellos mismos, usted y yo, por nuestros pecados, por nuestros errores, por nuestra conducta, por no ser justos, por no haber entendimiento, por no buscar a Dios, por habernos desviado, por ser inútiles y por no hacer lo bueno, hemos pecado y por esa razón hemos sido destituidos. Eso significa que nos pusieron en la puerta
Y nos dijeron, más o menos, ¿verdad? Por eso lo saca del Edén. Claro. Y de hecho, si tú observas el testimonio de Génesis, y vuelvo a insistir la expresión testimonio, porque ¿qué es lo que pasa? Ellos ya son sacados de ahí. ¿Con qué propósito fueron sacados? ¿Para que se arrepintieran? ¿Me preguntan o me están diciendo? Las dos cosas. ¿Con qué propósito fueron sacados Adán y Eva del huerto del Edén? ¿Eh? Para que entendieran. ¿Para que entendieran qué? Que lo que hizo Que lo hicieron estaba mal. Pero lo sacaron, ajá. Y luego, o sea, ¿qué pasó? ¿Lo sacaron y qué? ¿Ustedes lo han leído? A ver, vamos al texto, por favor. Vamos al texto. Génesis capítulo 3, versículo 23. Y lo sacó Jehová, hablando del hombre, del ser humano, del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. ¿Qué dice? Para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué es lo que dice el Señor acerca del árbol de la vida? ¿Por qué no debían comer? Porque en el día que comieren de él, ciertamente morirán. El engaño diabólico consistía en que ellos iban a ser como Dios. Y ciertamente era una verdad a medias, por eso tenga cuidado de lo que escucha, porque iban a ser como Dios en el sentido de que iban a tener una comprensión del bien y del mal. Ellos eran inocentes, no sabían que estaban desnudos, pero una vez que lo comen, ellos tienen una conciencia de que estaban desnudos, por lo tanto ya pueden, en cierto sentido, pueden darse cuenta del bien y del mal, pero a lo que voy es a esto, eso les costó muy caro. En este sentido, lo que pasa aquí es que la muerte se hace presente. Ellos en ese momento mueren, física y espiritualmente. No mueren instantáneamente. Es como si tú te tomas un veneno, pero no te mueres inmediatamente. Pero es un veneno mortal. El hecho de que no caigas muerta ahorita no significa que no vas a caer muerto después. ¿Me explico? Eso es una cuestión muy importante que a veces no entendemos nosotros al leer el relato de Génesis. Él dice ciertamente cuando coman de este árbol, morirán. Y murieron. ¿Me explicó? Murieron. Como si tú cuando tomas algún tipo de sustancia, quizás no mueres ipso facto en el momento, pero en algún momento vas a morir. Lo cual significa que sí hay muerte. ¿Me explico? Esto es muy importante que lo tengamos presente porque realmente se cumple la sentencia de Dios. ¿Me explico? Y la tentación diabólica es que serán como Dios. Y sigue todavía el diablo tentando al hombre y haciéndolo caer con la ilusión vana de que puede ser como Dios. Ahora, el propósito por el cual el Señor saca al hombre y a la mujer del huerto es principalmente por una razón. ¿Por qué? Porque a la hora de la hora, ellos estaban destinados para vivir ¿cuánto? ¿Cuánto iban a vivir Adán y Eva? Iban a ser eternos. Y ellos fueron creados no para morir, fueron creados para vivir eternamente. ¿Me explicó? Entonces ellos comen ¿de qué árbol? De la vida. No. Prohibido. El árbol prohibido. Ajá. Ahí está, en el texto. Ellos comen del árbol el árbol del conocimiento. No comen del árbol, bueno, les pone, o no sé si estoy entendiendo bien, les pone la espada para que ya no tuvieran acceso al Edén porque estaba el árbol de la vida, porque entonces podría ser el ser humano eterno con su maldad. Exactamente, exactamente. Entonces el planteamiento es,
Fíjense hasta dónde llega la misericordia y la gracia de Dios. O sea, ya estaba en una situación de muerte. Ahora, no quiero que esa situación de muerte sea eterna. Y de hecho, pone querubines. Los querubines siempre están relacionados con una relación de la actividad y la naturaleza de Dios, con su santidad. ¿Ok? De hecho, vamos a ver a los querubines presentes, por ejemplo, en el arca del propiciatorio. Los vamos a ver presentes en Isaías capítulo 6, confesando los serafines, ¿verdad? Los seres celestiales diciendo que Dios es santo, santo, santo. Entonces, estas criaturas están ahí para resguardar el carácter divino de Dios, de su santidad. Y la espada tiene que ver con una relación de autoridad y de juicio. Por ejemplo, esta ilustración se utiliza en Romanos capítulo 13, hablando acerca de la autoridad. Someteos a toda autoridad humana, así como reyes, etcétera, 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 porque a ellos se les ha dado la espada, ¿verdad? La espada es una ilustración de autoridad, de gobierno y de juicio. Entonces, cuando se establece este elemento de la espada, está hablando de que Dios, el Rey soberano, ha dictaminado que este acceso ya está cerrado y por lo tanto, en lo que confiere a la santidad de Dios, el hombre no va a tener acceso al árbol de la vida por su pecado. Por eso dice que están, ¿qué? Destituidos. Amablemente, pues ni tan amablemente, porque la expresión aquí dice los echó, ¿verdad? Tengo un amigo abogado, el licenciado Enrique Ramos, al que mandamos un fuerte saludo y un gran abrazo. Y él me dice que pues le ha tocado procesos jurídicos que se conocen como los lanzamientos, ¿verdad? En los cuales pues una persona, no sé, por alguna razón es morosa, no ha pagado, no se quiere salir de un lugar, un inmueble, y pues lo que hacen por medio de un proceso jurídico es, pues envían incluso hasta policías o judiciales o no sé, y sacan todos sus chismes a la calle y, o sea, literalmente es un lanzamiento, o sea, sáquese. No sé tú, quizás yo estoy leyendo con mi mirada de Daniel Puga, pero aquí dice, los echó. Dice, echó pues fuera al hombre. O sea, eso fue común. Ándele, va para afuera. Eso es lo que está diciendo Pablo en Romanos 6:23, que están destituidos. ¿De qué? ¿De qué están destituidos? De la gloria de Dios. Están destituidos de su presencia misma. Juan 8:34, quien lo encuentra lo lee, por favor. Vamos a agarrar la Biblia otra vez, ya sabe. Caballero, ¿cómo está usted? Qué bueno, me da gusto verlo, ¿verdad? Venga él, ven para acá. Ven para acá, pásate por este lado. Date la vuelta acá. Salúdalos a todos. Diles que Dios les bendiga. Él le bendiga. Vientos. Pásate para allá. Ya está bien grandote, ¿verdad? Qué gusto que estés aquí, hijo. También tengo una hermana. Sí, pues vientos. Te la traes también. Ya hay más espacio, hijo. Muy bien. Juan 8:34, ¿qué es lo que dice? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, Esclavo es del pecado. ¡Qué potente expresión! ¿Cuántas veces dice desierto? Dos veces, ¿verdad? Dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Qué declaración, incluso hasta, pues no sé cómo decirla, o sea, es lapidatoria, ¿verdad? Entonces imagínense, todos los días pecamos y alguien diría, pues entonces soy esclavo del pecado. No. El mismo Juan, en su primera carta, habla acerca de aquel que practica el pecado, que vive en un estilo de vida pecaminoso, deliberadamente alejado de Dios, ¿verdad? Entonces, esta expresión está hablando acerca de esto, pero utiliza una expresión diciendo, desierto. Lo he mencionado en otras sesiones y lo voy a repetir rápidamente. En el lenguaje bíblico, en el lenguaje hebreo, se utiliza mucho la repetición para enfatizar intimidad, pero sobre todo importancia.
Por ejemplo, cuando el Señor le dice a Abraham, Abraham está hablando de intimidad, conocimiento, relación cercana de Dios con Abraham. Pero cuando, por ejemplo, utiliza la expresión el Señor diciendo desierto, desierto, ¿por qué lo repite dos veces? Esta expresión utilizada en el griego es amén, amén, que significa así sea. Entonces lo que está diciendo es esto es verdad, esto es verdad. Ahora, al enfatizar dos veces esto, está hablando de una suprema importancia. Dice, esto es verdad, wow, es algo a lo que hay que prestar atención. Pero cuando dice dos veces, esto es verdad, pues es porque es verdad. Es algo muy importante, es algo muy, muy serio, es algo al que hay que prestar toda atención. Así que yo le animo a que cuando lee usted el Evangelio y escuche al Señor decir, desierto, desierto, subráyelo, anótelo, porque lo que está hablando ahí el Señor es de suprema importancia. Imagínese a qué nivel, cuando los ángeles dicen en Isaías 6, dicen, cantan, ¿verdad? Dicen que Dios es santo. ¿Santo? Lo hizo una vez. Santo, dos veces. Es muy importante. Y luego dicen que es santo, tres veces. A ese nivel de importancia es la santidad de Dios. Y aquí dice, de cierto te digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La pregunta que hace aquí el texto es, ¿de qué es el hombre esclavo? Del pecado. ¿Qué significa ser esclavo? Que no tiene voluntad. No tiene voluntad. ¿Qué más? Pues que está uno ahí, clavado ahí en el pecado, ¿no? Pero específicamente, ¿qué significa? Cuando usted piensa en un esclavo, ¿en qué piensa? No tiene libertad. No tiene libertad, ¿ok? ¿Qué más, mi hermana? Pues hasta es maltratado, ¿no? Por lo Ok, es maltratado, muy bien. ¿Qué más significa ser esclavo? Y siempre está en lo mismo, trabajo y trabajo. Ok, Que tiene un amo. que tiene un amo. Extraordinaria observación. Tiene un amo, porque si hay un esclavo, entonces hay un amo. Muy bien. ¿Qué más? encadenado. Encadenado, muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Ha visto usted? Digo, no es una película familiar, pero 21, es 12 años esclavo. Véala con amplio criterio. Digo, no hay, es una película dura, por una realidad dura, que representa la esclavitud en el sur americano, previa a la guerra civil americana. Y presenta la historia de un hombre que fue secuestrado y estuvo 12 años esclavo en una plantación, sujeto a maltratos de cualquier tipo. Y la población africana que fue secuestrada porque no fue llevada por su voluntad. Eso es la gran demanda, por ejemplo, del movimiento negro y Rastafari. Hablan acerca de que ellos fueron literalmente secuestrados. Lo que canta Bob Marley es eso, de que ellos no fueron, ay, ¿quiere usted ir a un crucero por el Atlántico para vivir en Cuba encadenado y trabajar en en plantaciones de algodón? No. Ellos literalmente, los británicos, los españoles, los portugueses se fueron a meter allá a las aldeas de África, a matar, a incendiar, a robarse a los niños, a las personas que podían trabajar, a las mujeres que podían violar. O sea, fueron a hacer el crimen más grotesco de toda la historia y se llevaron poblaciones enteras a las colonias en América del Sur, en las islas del Caribe, especialmente Cuba, que era conocido como la Española, y a México, ¿verdad? En fin, pero y obviamente llegaron a Estados Unidos, a la Unión Americana, a las 13 colonias. Por eso usted pues ve todas estas películas de toda esta cuestión con la población africana o afroamericana o negra, ¿no? Como lo quiera usted llamar, que ya ahora todos se ofenden, ¿verdad? Pero el punto de aquí de todo esto es, ¿qué es lo que queremos ilustrar con esto? Ser un esclavo es una situación compleja, porque implica que hay un amo, implica que hay cadenas, implica que no hay voluntad, no hay libertad,
pero implica que pues obviamente tú tienes hasta cierto punto, el esclavo hace en la medida en la que el amo le permite hacer o el rango de su cadena le permite llegar. Cuando Juan utiliza esta expresión de que es esclavo del pecado, lo que está diciendo es, está en una cadena, pero se puede mover. Para pecar nada más, ¿verdad? Pero, o sea, su cadena es tan corta que solamente le permite pecar. Nada más le permite eso. Y está sujeto al látigo de su amo, a lo que le da de comer su amo, porque su amo, pues a final de cuentas, nosotros sabemos quién es. Y creo que el mismo capítulo lo enfatiza, ¿verdad? Que su amo y que su padre, incluso dice, su padre es el diablo. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Porque los deseos de su padre quieren hacer. Todo aquel que está sin Cristo, todo aquel que es esclavo del pecado, es esclavo de Satanás. Esa es una realidad. ¿Y cuál es el resultado del pecado? Santiago 1:15, ¿qué es lo que nos dice? Mi hermano, por acá, Santiago capítulo 1, versículo 15. Santiago capítulo 1, versículo 15. ¿Qué es lo que dice? ¿Santiago qué? 1:15. 1:15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Muerte. Gracias, mi hermano. Santiago 1:15 utiliza, es un versículo que utiliza una expresión para que usted entienda cómo se da la cosa. La concupiscencia, cuando usted lee esta expresión, significa pasiones desordenadas. La concupiscencia es eso, pasiones desordenadas, es aquello que no puedes sujetar. ¿Qué es lo contrario a una pasión desordenada? Pues una pasión ordenada, ¿verdad? Sujeta. Lo que la Biblia llama dominio propio, ¿verdad? Muy bien, en este sentido, Santiago lo que nos dice es que la concupiscencia, una vez que ¿qué? Que ha concebido. Este lenguaje siempre es usado hablando acerca de la reproducción humana, ¿verdad? La concepción sabemos nosotros que es el proceso en el cual, pues bueno, por medio de la interacción humana, en las relaciones humanas, pues bueno, un hombre y una mujer, pues conciben a un ser humano. Esto es muy interesante porque dice que después que ha concebido da a luz el pecado. Entonces, imagíneselo usted, porque estas pasiones desordenadas lo que conciben, siga la ilustración, imagínese esta concepción grotesca, casi casi como el alien, ¿verdad? Ahí gestándose, ¿verdad? La concupiscencia es esta cuestión que todos nosotros hemos vivido, en la cual por la avaricia, por el deseo, por la ira, nuestras pasiones salen de control, ¿verdad? Y que dice que cuando han concebido, cuando ya hicieron, ahora sí que cuando ya ¿Se ejecuta? pues ya cae lo que tiene que caer, la semillita, ¿verdad? Ya cuando hay concepción, ¿verdad? Cuando ya hay concepción, se empieza a gestar algo, ¿verdad? Durante un determinado tiempo. Y luego dice que da luz, ¿qué? El pecado. Muy importante que eso tenga presente esto. Y esto lo está diciendo Santiago en un contexto hablando acerca de la tentación. ¿Ser tentado es pecar? No. Usted puede ser tentado y no pecar. Diga amén a eso. Pero usted puede ser tentado y no pecar, no por sus fuerzas, sino porque usted lleva su tentación a Cristo, porque usted se somete a Cristo, porque estas pasiones desordenadas son sujetas a Cristo. Ahí está el éxito del varón que dice que soporta la tentación, ¿verdad? La puede soportar, ¿por qué? Porque va a Cristo. ¿Me explico? Porque depende de Cristo. Y dice que
pues bueno, da a luz el pecado. Es decir, tú eres tentado y ahí está esta oportunidad, ¿verdad? La puerta está abierta para pecar, para que desarrolles tus deseos pecaminosos. Tú decides, como le dijo el Señor a Caín, el pecado está a la puerta, tú decides si te dejas dominar o tú lo domines. Y si tú entras a esa puerta, pues bueno, vas a pecar. Y una vez, y se da a luz el pecado, y una vez que da a luz, ¿qué dice? Siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Cuál es el resultado del pecado? La concupiscencia nos lleva a pecar y el pecado nos lleva a la muerte. La muerte, entiéndalo usted en un lenguaje bíblico, la muerte significa separación. Lo que pasó en el huerto del Edén significó la muerte para todos nosotros. ¿Por qué? Porque nos separó de Dios, porque nos separó de la vida misma. Sepa usted que lo que está pasando, por ejemplo, en el tabernáculo, en el templo, cuando la gente pues no trataba con seriedad lo que Dios había estipulado, su palabra, ¿qué pasaba? Morían. ¿Por qué? Porque había una separación. La humanidad sin Cristo está separada de Dios, que es la vida misma. Y la antítesis, ¿cuál es el antónimo de la muerte? ¿Cuál es el significado contrario? La vida. Entonces, todo lo contrario a la muerte es la vida. Todo lo que tenga que ver con el pecado es muerte. Y lo contrario es todo lo que no tiene que ver con el pecado es vida. Todo lo que tiene que ver con Dios es vida. Lo que no tiene que ver con Dios es muerte. Efesios 2, del 1 al 3, dice lo siguiente. Acompáñeme por favor al texto. ¿Ya se aburrió? No. Pero dígalo con ganas para que lo escuchen acá. No. Muy bien, eso es todo. Dice Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Usted conoce este texto, ampliamente conocido. Y dice, y Él, hablando acerca de Dios, os dio vida. Vaya leyendo conmigo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué dice? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo al príncipe de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué tipo de delitos? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pregunta clase, ¿a quién seguíamos y qué tipo de hijos éramos? ¿Ok? ¿Qué es lo que dice el texto? Vayan al texto. ¿Qué es lo que dice? ¿A quién seguíamos? Él está hablando de un escenario, un momento en el cual, cuando estábamos lejos de Cristo, dice, cuando estamos nosotros lejos de Cristo, estamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué es lo que hacíamos en ese estado de delito y en ese estado de muerte? Dice el versículo 2, seguíamos la corriente de este mundo. Entonces nosotros nos íbamos llevando ahí, como en la corriente del Tepetongo, ¿no? Ahí te dejabas llevar, ¿no? ¿Has visto estas albercas que tienen olas, que generan olas? Ahí va toda la humanidad zancochada ahí. Todos ahí remojados y también otras cosas, ¿verdad? Ahí va la humanidad, ahí se deja llevar, ahí en el río, ¿verdad? Es lo que dice también Mateo capítulo 7, hablando acerca de la puerta amplia y también del camino amplio y de la puerta estrecha, ¿verdad? Que amplia es la senda que va a la perdición, a la muerte. Entonces seguíamos la corriente del mundo, la corriente, seguíamos este patrón, este caminar, esta influencia
que pertenece a este mundo, a este mundo terrenal caído, diabólico. Pero note por favor que Pablo está escribiendo en qué tiempo. Está escribiendo, dice, en pasado, exactamente. Él está hablando de algo que ya pasó. Ahora, esto es una realidad para todas aquellas personas que son cristianas, que han nacido de nuevo. Diga amén si usted es de estos. Si usted ya no está muerto, diga amén. Si usted ya no sigue la corriente de este mundo, diga amén. Porque ciertamente ya no estamos en delitos porque hemos sido justificados. Y ya no estamos en pecado porque Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué tipo de hijos éramos? Éramos hijos. Éramos hijos. Hijos de desobediencia. Seguíamos al príncipe de la potestad del aire. Esta es una expresión que se le atribuye a Satanás, ¿verdad? Esta es una expresión que se le atribuye a Satanás. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, en una expresión más campechana, los hace como quiere, ¿verdad? Los hace como quiere, como títeres, ¿verdad? O sea, el ser humano sin la intervención de Dios está muerto, está en un estado de criminalidad terrible y sobre todo es un títere del diablo. Por eso tú le hablas del evangelio a una persona que está en este estado, que sigue la corriente de este mundo, se ríe de ti y te andan correteando con... me explico, te andan correteando con el látigo. O sea, no te pueden entender, me explico, o sea, dices, sí, ajá, yo creo en Dios, yo ya juré, sí, pero siguen siguiendo la corriente de este mundo, siguen siendo hijos de desobediencia, Satanás sigue operando en sus vidas, sigue manejándolos. ¿Ha visto el diablito de Derbez? Así de, o sea, sigue todavía ahí, ahí lo sigue haciendo, ahí le sigue ahí ronroneando, me explico, opera en ellos, así como manejan los operadores de maquinaria, la retroexcavadora, así nos trae. Me explico, o sea, ahora, nosotros no tenemos voluntad sin Cristo, si no hemos sido liberados por la verdad de la palabra, nosotros seguimos atados, esclavizados, ciegos, muertos, sin entendimiento. Estamos en una situación de perdición absoluta. Esto es una cuestión que debemos entender. ¿Y sabe por qué la puede entender? Porque Él nos ha hecho entender. Nosotros creemos no porque seamos muy listos, ni muy inteligentes, ni muy sabios, ni muy capaces, y sobre todo porque no somos muy espirituales. Éramos esclavos del pecado, estábamos sometidos a nuestro amo, hacíamos lo que él nos decía. Y si nos daba chancla, o nos daba látigo, nos daba cable, o nos daba gancho, pues bueno, también nos da de comer, ¿verdad? Porque también les avienta una que otra, ¿cómo se llaman? Mendrugos, ¿verdad? Estos, o sea, también, ¿verdad? Ciertamente les avienta algo, ¿verdad? Porque los esclavos, pues hay que mantenerlos, ¿verdad? Para que sigan haciendo la voluntad del amo. Trabajan para él los esclavos, ¿verdad? No pueden hacer otra cosa. Pero era necesario que cambiáramos de amo. Que cambiáramos de administración. Voy a decirle en un lenguaje que probablemente le incomode, que cambiemos de cadena. Porque el cristiano es libre para servir solamente. El cristiano se le han roto las cadenas, sí, del pecado, de la esclavitud de Satanás, pero ¿qué cree? Le dieron otras. ¿Por qué? Porque el cristiano ahora es esclavo ¿de quién? De Cristo. Me encanta Pablo, porque cuando él escribe la carta a los romanos, él dice en Romanos 1, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo. La expresión en el griego siervo es doulos. Y doulos significa esclavo. Entonces, si nosotros leyéramos esto en el texto griego, diría Pablo,
esclavo de Jesucristo. Quiero preguntarle a usted en esta noche, ¿es usted esclavo de Cristo? Sí. Sí. Sí, amén. Eso significa que ahora mi amo es Cristo. Amén. Amén. Él nos da todo. Solamente vivimos para hacer su voluntad y para servirle. Y nos trata con tanta bondad nuestro amo. Estamos atados a una cadena. ¿Sabe una cosa? Apunte esto porque esto probablemente le saque de una duda muy tremenda. Y esto me lo explicó. No se me vaya a escandalizar, aguas. Escuche esto con madurez. ¿Ha visto usted el cuello clerical? El cuello que usan los sacerdotes. Ah, sí. No sabía que se llamaba así. Bueno, el cuello clerical, que es un plastiquito que se ponen Sí. aquí. Sí. Tiene un símbolo, es un simbolismo que emulaba la cadena de los esclavos, que usaban ellos un grillete. Es un simbolismo que emula que son esclavos. Es lo que significa eso. Fíjense, no, escúcheme con atención. Lo que significa ese chisme, o al menos para lo que se puso, tiene un simbolismo, significa que pues el que se lo pone pues está diciendo que es un esclavo de Cristo. Que se comporten como otra cosa, eso ya es asunto de ellos, ¿verdad? Y eso se los va a reclamar el amo, ¿verdad? No me quiero meter ya en otros temas. Pero usted y yo no necesitamos usar un cuello clerical. Con esto no estoy diciendo que está mal usarlo o no usarlo, eso es una prenda. Pero lo único que estoy diciendo es lo siguiente. Usted no necesita usar un cuello clerical porque usted podría usarlo y deshonrar a Cristo. Hay mucha gente que lleva ropas sacerdotales, que lleven vestiduras sacerdotales. Todo cristiano es un ministro de Dios, es un esclavo de Cristo. La pregunta es, ¿se comporta como esclavo de Cristo o como esclavo del diablo? Esa es una pregunta que usted debe hacerse. ¿La obra de quién es la que está exaltando? ¿La suya o la de Cristo? ¿Quién es el que opera en usted? ¿El Espíritu Santo o el espíritu de la potestad del aire? Del príncipe de la potestad del aire. ¿Quién domina su vida? ¿Cristo o el diablo? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos. Quiero concluir esta primera parte, porque para que usted y yo comprendamos la obra de Cristo, primero tenemos que comprender la necesidad de la obra de Cristo. ¿Por qué usted lava los trastes? Pues sí. Y porque pues yo espero, ¿verdad? Que eche la mano, ¿verdad? Guiño, guiño. ¿Verdad? Ya los puse en aprietos, ¿verdad? ¡Ay, pastor! ¡Ay! Gracias, hermano. No, o sea, evidentemente los lavas, ¿por qué? Porque están sucios. ¿Por qué se lava la ropa? Pues porque está sucia. ¿Por qué se cose un botón? Pues porque se cayó. Ahora, el hecho de que estén sucios y los lave, ¿qué implica? Que había la necesidad de lavarlos, porque pues si no los lavan, ¿en qué comemos? ¿Verdad? Si no se lava la ropa, pues ¿qué vestimos? Si no se arregla la ropa, pues vamos a andar ahí todos con andrajos, ¿verdad? Si no se prepara la comida, pues ¿qué comemos? Hay una necesidad, ¿verdad? Para que usted pueda comprender la obra de Cristo, la gloriosa, maravillosa, esplendorosa obra de Cristo, para que usted alabe al Señor por los trastes limpios, para que usted alabe al Señor porque Él ha lavado lo dentro del vaso y lo de afuera del vaso de su corazón, para que usted entienda el valor de las vestiduras limpias que huelen a suavitel, a jabón, a jabón sote, para que usted valore la ropa limpia, ¿verdad? Para que usted valore la limpieza, el orden. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Recuerda Lucas capítulo 15? La parábola del hijo pródigo. Bueno, la historia usted la conoce. El hijo pródigo pues era uno de dos hijos que pues le exige la herencia al padre, cosa que es una deshonra en vida porque pues bueno, le dice, dame la parte de los bienes que me corresponde, aunque estés vivo, ¿verdad? Entonces para mí ya estás muerto. Y él toma estos bienes y se va a una provincia apartada a pecar
pues abiertamente, ¿no? Porque bueno, uno se esconde para pecar, ¿verdad? Ese es un elemento clave de la conducta pecaminosa del hombre, se esconde. El padre no lo detiene, el padre lo deja ir. Y él, pues bueno, vive perdidamente, se gasta lo que tiene, sus amigos se le van, y él tiene en una situación de necesidad y de hambre, pues tener que estar en el lodo y con los cerdos, cosa que era algo sumamente vergonzoso para un judío, porque los cerdos eran considerados impuros. Y él tiene tanta hambre, tanta necesidad, que tiene hambre de comer lo que los cerdos comen. Está en una situación de suciedad, de hambre, de desnudez, de desamparo, de soledad tan grande, que en ese entonces, dice el texto, que vuelve en sí y dice, oye, ¿Qué hago aquí? ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí en el lodo? ¿No se ha preguntado usted eso en algún momento de su vida? Oye, ¿yo qué estoy haciendo aquí? En medio del lodo, entre los cerdos. Oye, ¿por qué me voy a meter a la boca algarrobas sucias, mordisqueadas, baboseadas por los puercos? ¿Por qué voy a comer de ese modo? ¿Por qué voy a vivir de ese modo? ¿Por qué voy a estar convirtiéndome en un esclavo inmundo, sucio y hambreado? Perdón por la expresión tan ruda, cuando mi padre tiene abundancia de pan, cuando no me falta nada. Clase pregunta, ¿cuándo comprendemos la obra de Cristo? Cuando comprendemos nuestra necesidad. Usted no valora el trabajo hasta que no lo tiene. Usted no valora la salud hasta que hasta que algo le duele. Uno valora a los padres cuando ya no están. Eso sí. A los hijos cuando ya se van, cuando crecen. Y uno estuvo muy ocupado, ¿verdad?, para atenderlos. Uno valora el sueño cuando está cansado, una cama cuando está cansado. Valora uno muchas cosas cuando no las tiene o cuando por alguna razón en ese momento no puede estar cerca de ellas. Uno no valora la vida congregacional hasta que está aislado de los hermanos. Uno no valora cantarle al Señor hasta que, pues, ya no hay música, está en silencio todo. No valoramos la obra de Cristo hasta que no comprendemos nuestra necesidad de Cristo y de su obra. Por eso lo que vimos nosotros en semanas anteriores, en las últimas 3 semanas, fue muy importante, porque para que esa obra fuera hecha se necesitaba una persona que existía desde antes de la eternidad, que se encarnó en humanidad para comprender nuestras necesidades, pero que no fue vencida por ellas y que fue elevado hasta los cielos y está reinando en gloria y intercediendo por sus santos, y desde ahí volverá por nosotros para establecer un reino de gloria. Amén. 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 Y todo esto fue dicho y escrito conforme a las Escrituras. Usted no valora esto. Usted no puede valorar la obra de Dios en su vida si no comprende la necesidad. Martín Lutero decía, predico la justificación por la fe cada domingo. ¿Por qué? Porque cada domingo la olvida. Esta es una cuestión muy importante. La obra de Cristo, y por eso quería introducir con este tema. La obra de Cristo es algo que usted y yo debemos conocer, abrazar, orar, adorar, amar, repasarla. Más que un ejercicio académico y teológico, debería de ser una razón y un motivo para postrarnos de rodillas, para examinarnos a nosotros y darnos cuenta de si realmente valoramos su obra. Valoramos lo que Él hizo y está haciendo, y sobre todo lo que Él hará. Si yo no conozco al Señor que está obrando, no puedo valorar la obra que Él está haciendo.
Esto es muy importante porque quizás usted no aprecia el trabajo de un profesor hasta que usted no sabe lo que es desvelarse por hacer una clase. Usted no valora probablemente el trabajo de un policía hasta que usted no ve cuando se comete un crimen. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Nosotros no podemos valorar las cosas. Usted no valora el trabajo de un médico hasta que usted está literalmente en un dolor y dice, necesito que alguien venga e intervenga. Y necesito que alguien capacitado, alguien dispuesto, tome el bisturí y con conocimiento abra y aplique medicina y tratamiento. Quizás nosotros, y no lo hablo por mí ni por nadie más, lo hablo porque es bíblico, nosotros a veces no apreciamos la iglesia porque no la consideramos necesaria. No apreciamos a los ancianos, a los diáconos, a los pastores, no los apreciamos. No estoy hablando de que les besen la mano, sino simple y sencillamente no apreciamos esto. ¿Por qué? Porque no los consideramos necesarios, porque no vemos nuestra necesidad de ser pastoreados, dirigidos, porque no vemos la necesidad como iglesia de congregarnos, de, como lo leímos hace un momento, perseverar, retener. No sé si a usted le ha pasado en estos tiempos de pandemia, pero como que le hemos aflojado, Sí, ¿verdad? sí. Lo que antes usted no se permitía, ahora se lo permite con singular alegría. Antes faltar a la iglesia era impensable. Ahora es opcional. ¿Me explico? Usted no puede comprender la obra de Cristo si no comprende, primero y antes que nada, su necesidad de la obra de Cristo. ¿Por qué hay tanta gente allá afuera que considera que Cristo no es necesario? Porque la iglesia no se ha dado a la tarea de predicar el verdadero evangelio. Prefieren entretenerlos con cuentos. Prefieren entretenerlos con música. Prefieren entretenerlos con actividades. Darles golosinas. Pero yo quisiera que le preguntaran a un muchacho, un joven que se dice cristiano, ¿qué es la justificación por la fe? No tiene ni idea de lo que es. Pregúntale de la santidad de Dios a la presidenta de la femenil. Pregúntenle a sus pastores si están enseñando el consejo de Dios. Pregúntense ustedes si ustedes están enseñando y viviendo lo que han recibido, porque si no lo han hecho, han creído en vano. Voy a volver a leer 1 Corintios capítulo 15. Ya estoy cerrando, porque la semana pasada me pasé un poquito de lanza, ¿verdad? Escuche lo que dice 1 Corintios 15, dice, versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Qué se les ha predicado? Pregúntese usted, ¿el evangelio? En el cual también recibisteis. Pregunta, ¿ha recibido usted el evangelio? En el cual también perseveráis. ¿Persevera usted en el evangelio? Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra, ¿usted la retiene? ¿Qué es lo que se le ha predicado? ¿Qué clase de semillas se le ha predicado? ¿Qué clase de mensaje se le ha predicado? ¿Es conforme a las Escrituras o conforme a la doctrina de la denominación o conforme a la creencia de determinado maestro o pastor o determinado al sentir del apóstol, profeta o el charlatán que esté ahí enfrente? No lo sé. Lo único que sí le quiero decir una cosa, si no está contenido en los 66 libros de la Escritura, usted no puede y no debe decir amén. Permanecer en una iglesia, en una congregación donde no se predica la palabra de Dios es idolatría. Listo, ya lo dije. Permanecer en un lugar, es como si es como si, aquí me gusta, me voy a congregar aquí, qué padre, no sé qué. Y empiezan a apostatar. Pero la apostasía no es radical. La apostasía se empieza a dar poco a poco.
El falso maestro no llega diciendo, bueno, vengo a predicar falsa doctrina. Claro. No. Poco a poco, sutilmente. Dice que entrarán encubiertamente. Poco a poco. Por eso usted tiene que tener esto en la mano. ¿Sabe por qué hubo un proyecto que el Señor nos dio hace un par de años y está en el tintero todavía retomarlo? Nosotros le pusimos al seminario teológico, le pusimos Berea, porque Hechos nos habla de estos nobles bereanos, que cuando Pablo les fue a predicar, ellos no aplaudieron como focas. Ellos no llegaron y dicen, sí, pastor, amén, sí, Pablo, sí, sí. ¿No le ha pasado a usted que va a congregaciones en las que dicen amén y no están escuchando? Amén, 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 amén. ¿Escuchó lo que estoy diciendo? No lo escuchan. ¿Qué hicieron los nobles bereanos? Dijeron, a ver, Pablo, échale. Ajá. Ajá. Ok. Ok. Ok, Pablo, perfecto. Muy bien. Ok. Claro que sí, Pablo. Amén. Bienvenido seas. Hay un versículo que quiero darle en esta noche. Y ya con esto, por favor, quiero terminar. Este versículo yo lo prediqué hace algunos meses, ya casi un año más o menos. Sí, antes de la pandemia, de hecho, lo prediqué. Segunda carta de Juan. Estamos casi al final del Nuevo Testamento. Segunda carta de Juan, nada más es un capítulo. Segunda carta de Juan, versículo 7. ¿Está conmigo? Segunda de Juan, versículo 7. De hecho, si usted tiene la versión Reina Valera, ¿cómo subtitula esta sección? Dice, permanecer en la doctrina de Cristo. Voy a leer el versículo 7. Dice, porque muchos engañadores, y cuando habla de muchos, pues son más de dos, ¿verdad? Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Recuerda lo que le decía de la encarnación? Muy importante. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Cualquier persona que niega la encarnación de Cristo es una enseñanza herética. Presta atención, versículo 8. Mirad por vosotros mismos. ¿Por quién debo de mirar? O sea, yo debo de mirar por quién, por mí, por mi fe. Usted debe mirar por su fe. Cada uno de ustedes debe mirar por su propia fe qué es lo que está creyendo. Y dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis ¿qué? El fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. O sea, no creas en vano, no trabajes en vano, no te congregues en vano. O sea, el hecho de que estés en este estudio o escuchando esto, ¿cuál es el propósito? Que recibas tu galardón. ¿Quiere usted su galardón? Amén. Amén. 9, preste atención. Cualquiera que se extravía y no, ¿qué dice? Y no persevera en la doctrina de Cristo. Lea por favor conmigo. No tiene a Dios. Voy a leerlo, preste atención. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Versículo 10. Aquí viene lo rudo. Si alguno, porque puede pasar, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? La doctrina de Cristo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué dice? No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Me fascina, me encanta
Yo no lo escribí, lo escribió el apóstol Juan hace más de 2000 y feria de años. Yo no lo escribí, pero sí lo predico con certeza porque está escrito. Y lo que está diciendo es, ¿la doctrina es importante? Sí. ¿Lo que creo es importante? Sí. ¿Puedo tener comunión con alguien que tiene una falsa doctrina? No. Oiga, hermano, pero es que eso es falta de amor. No. Lo falso de amor es seguir alentando la mentira. Eso sería falta de amor. La verdad, o sea, alentar a la gente en la mentira para no confrontarlos, es como pegarle un balazo en la cabeza, es como darle veneno espiritual. Se va a morir, se va a ir al infierno. ¿Por qué? ¿Por qué? Piense usted tantito, a la luz de este texto, ¿por qué les dice no lo recibas en casa? ¿Por qué no le des la bienvenida a estas personas que no tienen la doctrina de Cristo? ¿Por qué cree? Claro, no es la doctrina de Cristo, pero ¿por qué? ¿Por qué yo debo guardar mi distancia? Parece que no es algo amoroso, parece que es... Contamine. Exactamente. ¿Por qué? Porque todo lo que entra a su... Y me encanta porque dice, no entren en casa, o sea, te va a influir, te va a contaminar. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo una bolsa de peras y una está podrida? Claro, claro. ¿Sabe por qué en el Antiguo Testamento los leprosos, qué hacían con los leprosos? ¡Ay, pero Moisés! ¡Qué agresivo! ¡Ay, Moisés, qué falto de amor! Para estos blandengues predicadores que solamente traen el amor nada más de arriba abajo y no saben ni siquiera el porqué de las cosas. ¿Por qué? Porque eso los contaminaba. Incluso hay leyes hasta incluso perdón, hay leyes hasta para ir al baño. Les decía a ustedes, cuando vayan a hacer sus necesidades, salen afuera del campamento, agarran una estaca, y pues hacen su hoyito como los gatitos, y pues ahí se traen su periódico, ¿verdad? El amanecer del tabernáculo, y ahí leen las noticias, y pues ahí hacen lo suyo, lo tapan y se regresan al tabernáculo. ¿Por qué? Porque no puede haber nada inmundo que contamine, en un sentido físico, literal, pero también en un sentido espiritual. Dígame una cosa, ¿usted quiere la porquería dentro de su casa? No. O sea, ¿usted tiene la basura en su casa? ¿Deja que se acumule? No. Pues yo espero que no, ¿verdad? Que la tire diario, ¿verdad? O cuando se puede. Pues sí, ¿verdad? Cuando pase el de la basura. Ahora, aquí no se quejen porque aquí pasa cada rato. Sí, pasan diario. Aquí pasa cada rato, me encanta, por eso. A lo que quiero llegar con esto, mis amados, es que nosotros no podemos vivir con la inmundicia, no podemos vivir con la basura, no podemos permitirnos eso en nuestra vida. Todo aquel o sea, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que estamos recibiendo, con lo que en lo que estamos perseverando, porque si no creímos en vano. Si usted no aprecia la obra de Cristo y su belleza hasta que no comprende la necesidad. Usted no aprecia al Señor de la basura hasta que la tiene aquí, mire. Sí, aquí está. Hasta que tiene ratones, cucarachas, hasta que apesta, hasta que huele a pollo, mandarinas, la comida de hace una semana, ¿verdad? Se agusana, ¿verdad? Usted no aprecia la obra del Señor de la basura hasta que usted no se tiene el cerro de basura ahí. Usted no aprecia la obra de Cristo hasta que no comprende la enormidad de su pecado. Si se predicara eso con la frecuencia de vida en los púlpitos del Evangelio, en los púlpitos que se dicen cristianos, tendríamos un cristianismo completamente diferente, lleno de dos clases de personas, de ofendidos, pero también de verdaderos convertidos. Porque lo que tenemos ahora es un montón de gente que se dice cristiana y gente que está en casa y no participa de la doctrina de Cristo. Gente que está en la comunión cristiana, pero no cree en esto. Pregúntale lo que cree, puras bobadas. Puras tonterías. Pregúntales de Biblia.
Ah, eso sí, pregúntales de tele, de fútbol, pregúntales de carnalidad, pregúntales del evangelio de la prosperidad, si ya pactaron, si ya arrebataron, pregúntales de esas cosas que ellos quieren y anhelan, de sus ídolos, de eso sí saben. La teología de sus ídolos la conocen, miren, así. Pero pregúntales de la doctrina de Cristo, de la doctrina que humilla al pecador y que confronta al pecado. Pregúntales de esa doctrina. No de la doctrina que apapacha, no de la doctrina de, ay, sí, sigue pecando. Pide permiso, no importa que sean los 15 años de tu, ¿ya juraste? No importa. Dios es gracia, Dios es amor. Puedes seguir pecando. No importa, ¿ya juraste? Pide permiso. Te recuperas el año que viene. Total. Pues para eso es tiempo de familia, ¿no? Creo que el texto es abrumadoramente claro. La Biblia es abrumadoramente clara. ¿Usted de quién es esclavo? ¿De Cristo o del diablo? Porque uno no puede servir a dos señores. Porque amará a uno y aborrecerá al otro. Esto no está dicho en un contexto, no sé si usted lo ha escuchado, que siempre te lo dicen en el contexto de, ay, es que me toca trabajar el domingo. No puedes servir a dos señores. Porque el que sirve a dos señores con alguno queda mal. No lo está diciendo en un contexto de la chamba, lo está diciendo en un contexto de ¿a qué amo sirves? ¿A Dios o al diablo? No hay medias tintas. ¿A qué amo sirves? Porque entonces comprendes la obra y aprecias la obra, lo que Él hizo. Y lo que vamos a ver en semanas más adelante habla acerca de lo que Él hizo, su obra, su trabajo. ¿Ha visto usted estos documentales en los cuales usted, no sé si usted los ha visto, por ejemplo, de arquitectos, ingenieros, músicos, escritores, poetas, y que usted ve el documental de su vida y que usted ve la obra, ¿no? Hace poco yo estaba leyendo acerca de la composición del Mesías, de la famosa obra del Mesías de Handel, o como se le diga, y el proceso por el cual él pasó para crear esa maravillosa obra sinfónica. No sé si usted ha escuchado, por ejemplo, de Mozart, ¿no? Y Mozart, pues, escribe al final de su vida, él murió muy joven, y él escribe una obra que se conoce como Requiem, que es una obra fúnebre, es una obra de muertos, pero de hecho él escribe pensando en su papá. Ahora, usted no lo va a saber cuando lo escuche, ¿por qué? Usted no puede apreciar la obra de Requiem si no conoce a Mozart y si no conoce qué proceso hubo detrás de la composición de esa obra. Mientras él estaba componiendo Requiem, le estaban tocando los acreedores en la puerta. Su padre acababa de morir. Mientras él estaba componiendo Requiem, nadie le permitía a Mozart dar clases porque ya era un paria, porque la corte vienesa le había cerrado las puertas por su innovación creativa. Usted no puede conocer esas cosas. Usted nada más escucha la pista y dice, qué padre. Pero usted aprecia los matices de la obra hasta que conoce la vida del artista. Mozart, mientras estaba componiendo Requiem, estaba tosiendo sangre de tuberculosis. Su esposa lo había dejado. Mientras él estaba componiendo eso, él estaba en una situación fúnebre. Por eso esa obra es potentemente fúnebre. Googléala, mija, porque te vas a acordar de mí. Usted va a apreciar la obra de Cristo hasta que conozca a Cristo. Y usted va a apreciar la necesidad de la obra de Cristo hasta que vea su necesidad. Mis amados, ¿qué hemos recibido? ¿Algo conforme a las Escrituras o conforme a qué? Esto es necesario. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la bendición que nos da, Señor, de ser recibidos en este hogar, porque, Señor, tú lo has dicho en tu evangelio, Señor, quien reciba, Señor,
a tu pueblo, a tus hijos, Señor, a tu evangelio, ahí está tu paz. Primeramente te bendecimos por el privilegio, Señor, que nos das de abrir la palabra, meditar en ella, escucharla, ser edificados, confrontados por ella. Gracias, Señor bendito. Gracias, Señor Jesús, porque nosotros, Señor, hemos sido liberados de la esclavitud de Satanás, de la esclavitud del pecado, y somos siervos de la justicia, siervos de Cristo, siervos de tu ley. Señor, no permita, Señor, que nuestra cadena, Señor, nuevamente no nos hagamos esclavos, como tu siervo Pablo decía, Señor. No permitas que nos volvamos a encadenar, Señor, a una servidumbre diabólica, Padre Santo. Yo te ruego, Señor, que nos des discernimiento para examinar, Señor, lo que hemos recibido, para retenerlo, para perseverar en él, Señor, y para que todo lo que creemos, Señor, esté iluminado conforme a las Escrituras, Señor. Queremos ser siervos, somos ya siervos tuyos, siervos de Cristo. Y Señor, ayúdanos todos los días para no quejarnos. No queremos ser unos esclavos, unos siervos que se quejan, sino queremos ser siervos obedientes. Queremos comprender al amo y la obra del amo para poder servirle mejor. Solamente te podremos servir bien cuando conozcamos la complejidad y la belleza de tu obra, la sencillez eterna de tu obra, y sobre todo las manos, los pies, el cuerpo que fue herido, la sangre que fue derramada para consumar esa obra, y por quién y para qué lo hiciste. Ayúdanos a comprender nuestra necesidad de tu obra, y ayúdanos a comprender quién, a tu persona detrás de esa obra. Ayúdanos en las semanas siguientes a esta tarea. Gracias, Señor, por quien nos recibe. Gracias, Señor, por este espacio. Gracias por mis hermanos y hermanas que están aquí reunidos, Señor, congregados. Gracias por los que escuchan y escucharán, Señor, y los que escucharán por medio del compartimento, Señor, de este estudio. Señor, que no me escuchen a mí, que te escuchen a ti, porque si te escuchan a ti, Señor, serán salvos. Señor, gracias te damos. En el nombre de Jesús por tu palabra, y en su nombre decimos amén. Mis amados hermanos, muchas gracias por acompañarnos a este tiempo de estudio de Fundamentos de la Fe. Estamos en la lección 5, estudiando la obra de Cristo. Gracias por acompañarnos. Recuerde que estamos todos los días de lunes a domingo. Estamos compartiendo nuestro plan de lectura de Robert Murray McCheyne. Asimismo, este sábado, Dios mediante, retomamos los salmos, el himnario de Jesús. Usted lo va a escuchar todos los sábados, así que esté al pendiente, por favor. Y los domingos estamos siguiendo la serie de Adviento, Siguiendo la Estrella. Así que acompáñenos, comparta. Usted lo puede ver en Facebook, lo puede ver en YouTube, lo va a escuchar también en SoundCloud y en Spotify. Nuestro compromiso en Ministerios Voz que Clama es que usted escuche y se difunda la palabra de Dios. Ayúdenos a esta tarea. Apóyenos con sus oraciones, apóyenos con sus ofrendas, apóyenos con toda colaboración. No trabaja para nosotros, trabaja para el Señor, para el reino del Señor. Mis amados, muchas gracias, y gracias, mis amados, por recibirnos nuevamente. Gracias, y gracias a usted por quedarse con nosotros. Tenga usted una excelente semana. Gracias también a nuestra hermana Carla en los comentarios. Gracias por sus oraciones. Estamos en comunicación, estamos para servirles. Mis amados, tengan una excelente semana. Dios les bendiga. Y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.